sesión. Damos saludos y bienvenida al personal de Barranquilla que nos acompaña, nuestra secretaria general del consultorio jurídico, Wendy Galván, nos está hablando en el chat. Mismo señor Camil, bienvenidos. Entonces, en unos minutos daremos inicio mientras llegan las personas que han sido invitadas a este webinar.
Bueno, buenos días. Es un placer dar la bienvenida a la conferencia Medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de contratación estatal en tiempos del COVID-19. Una calurosa bienvenida al doctor David Eduardo Marrugo Simancas, egresado nuñista, un orgullo de la institución definitivamente. Buenos días, doctor Almanza, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Y pues vamos a dar inicio a esta conferencia, una de las tantas pues que vamos a realizar en esta semana. Están todos pues muy cordialmente invitados y espero pues que todos estos temas que vamos a abordar en estos tiempos sean muy productivos para todos nuestros participantes. Bienvenidos, adelante por favor. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos y a todas a esta transmisión y a este webinar de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos acompañan en esta sesión. Vemos actualmente 29 personas y en la transmisión en directo. Y al personal de la sede Campus Barranquilla que también nos acompaña, así como los abogados del Colegio Colombiano de Derecho Administrativo, del cual hace parte el doctor David Marrugo Simancas, que es nuestro invitado en la mañana de hoy. Es abogado de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, especialista en Derecho Administrativo y en Contratación Estatal, ha sido servidor público, ha sido asesor también de entidades públicas en temas de contratación estatal y ha sido un estudioso del tema de la contratación estatal y no solamente desde antes, sino en el marco de la actual emergencia social y económica. Y vamos a compartir, o va a compartir con nosotros, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de contratación estatal en tiempos del COVID-19, como abogado, como egresado nuñista y como miembro del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas. Doctor David, bienvenido a este webinar y tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los que están conectados en esta videoconferencia. Muchísimas gracias por la asistencia. Antes que nada, agradecerle a la Corporación Universitaria Rafael Núñez, al doctor Carlos Almanza, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, por darme este espacio donde vamos a hablar y a conversar temas de actualidad sobre la contratación estatal en temas de COVID. En la charla vamos a tocar los siguientes temas, los cuales voy a compartir en la pantalla que voy a compartir acá. Vamos a hablar un poquito sobre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de contratación estatal en tiempos de COVID, los diferentes decretos expedidos por el Gobierno Nacional, en especial para la contratación estatal. De los 170 y son como más de 150 decretos expedidos por el gobierno en uso de las facultades constitucionales del estado de excepción, el gobierno ha expedido 5 decretos en materia de contratación, que son el decreto 434, el decreto 440, el decreto 491, 537 y 544 de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación con ocasión del estado de emergencia social y ecológico derivado de la pandemia del COVID-19. También como primera medida, el Ministerio de Salud expidió la resolución número 385, por la cual declara la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus, declarando la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. En la presentación compartida podemos observar los siguientes temas, tal como lo vamos acá a compartir en la pantalla. ¿Sí me están viendo? ¿Sí están viendo la pantalla? No. Listo. ¿Ahora? No, todavía no. Y ahora sí. Sí, ahora sí está conectando. Ahora sí.
Listo. Está conectando. Ya, ahora sí. Ahí lo pueden ver bien. Bueno, ahí está mi presentación. Una pequeña reseña de mi profesión como abogado. Y pueden observar toda mi experiencia. Y bueno, acá está todo el tema de las medidas adoptadas por el gobierno, que es lo que vamos a explicar hoy, en el día de hoy. Entonces, en la presentación compartida podemos observar los siguientes temas: realización de audiencias electrónicas en procesos de selección, suspensión de términos para procesos administrativos sancionatorios por incumplimientos de contrato, suspensión de procesos de selección y revocatorio de actos administrativos de apertura, declaración de urgencia manifiesta, que este es un tema, es uno de los temas más importantes en estos momentos, en el cual las entidades han priorizado, por decirlo así, toda su contratación para mitigar el COVID-19. Más adelante lo estudiaremos con más profundidad. Quiero explicar todas las medidas adoptadas por el gobierno en este tema de contratación, y ahí en el tema de la urgencia manifiesta lo vamos a explicar con más profundidad. Mecanismo de agregación de demanda para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas y uniformes, adición y modificación de contratos estatales, procedimiento para el pago de contratistas del Estado, movimientos presupuestales y adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal, y renovación de RUC y registro mercantil. Bueno, como pueden observar acá en la pantalla que les estoy compartiendo en la presentación, en la diapositiva, nos establece en el decreto 440 del 2020, ahí podemos observar los decretos que expidió el gobierno. Primero, el gobierno expide el decreto 417, mediante el cual se declara el estado de emergencia social y económico. En virtud de la declaratoria del estado de excepción decretado por el gobierno, el presidente tiene unas facultades constitucionales otorgadas en el artículo 215 de la Constitución Política del 91 para expedir decretos con fuerza de ley. Entonces, en primera instancia, expide el decreto 440 de 2020, luego el 434, el 491, 512, 537 y el 544 del 2020. Entonces, como primera medida, el gobierno, ¿qué dijo? Realización de audiencias electrónicas en procesos de selección. ¿Qué dice el gobierno? Como todas las audiencias en los procesos de contratación se realizan de manera presencial, el gobierno lo que hizo en esta medida fue buscar que las audiencias no se hagan de manera presencial para evitar de que el virus, evitar la conglomeración de personas y que el contacto con las personas. Entonces, ¿qué dijo? Si las entidades estatales cuentan con los mecanismos o los medios electrónicos para realizar este tipo de audiencias, pueden realizarlo por medios electrónicos, tales como Zoom, Meet, Teams, pueden realizarlas por estos medios, igual con todos los protocolos y con todo lo reglamentado en el Estatuto General de la Contratación de cómo se debe realizar este tipo de audiencia. Entonces, como podemos ver, en los procesos de licitaciones, por ejemplo, hay dos audiencias que son de carácter obligatoria, como son la audiencia de aclaración de pliegos de condiciones y la audiencia de adjudicación. Este tipo de audiencias son obligatorias solo para procesos de licitación pública. Para los demás procesos no se aplican este tipo de audiencia. Entonces, he visto ya muchas entidades públicas que están adoptando estas medidas de realizar las audiencias por medios electrónicos. Ya hemos visto, por ejemplo, el Ministerio
de las Telecomunicaciones ya ha realizado, fue la primera entidad pública que realizó una audiencia de adjudicación y la realizó de manera electrónica, obviamente con todos los protocolos establecidos en la ley, bajo todos los parámetros establecidos y reglamentados en la ley 80 y el decreto 1082 y el manual de contratación interno de cada entidad de cómo se debe realizar este tipo de audiencias públicas, por decirlo así, la de adjudicación y la audiencia de aclaración de pliegos. Ya muchas entidades aquí en Bolívar también las están utilizando e implementando dentro de sus procesos de licitaciones públicas. Entonces quiero aclarar que la realización de audiencias electrónicas es solo o aplica para procesos de licitaciones públicas. Para los otros procesos no, porque la ley solo establece de carácter obligatorio para licitaciones públicas la aclaración de pliegos de condiciones y la audiencia de adjudicación. Entonces, otra medida adoptada fue la suspensión de los términos para procesos administrativos sancionatorios derivados del incumplimiento del contrato. Ahí lo podrán observar en el artículo 2 del decreto 440 del 2020. Ustedes saben que cuando un contratista incumple el objeto contractual, la entidad tiene una potestad de declararle o abrirle un proceso administrativo sancionatorio para declararle el incumplimiento del contrato. Eso es una potestad que tiene el Estado, por decirlo así, o una entidad contratante, si en algún momento determinado algún contratista llega a incumplir lo acordado o pactado dentro del contrato estatal. Otra medida es la suspensión de procesos de selección y revocatorias de actos administrativos de apertura. Esto es una medida bastante importante porque, ¿qué dijo el gobierno? Podrán suspender aquellos procesos de selección y revocatoria de actos administrativos de aquellos procesos que ya venían en trámite, venían en curso, siempre y cuando no se hayan presentado propuestas y revocatorias de actos administrativos de apertura para dar prioridades a otras necesidades relacionadas con la emergencia. Ahora mismo todo lo prioritario en estos momentos por las entidades estatales es que toda su contratación, la mayoría de contratación o contratos son para mitigar o contrarrestar el COVID-19. Entonces vemos cómo entidades estatales, todo su presupuesto está destinado para mitigar la pandemia. Entonces, ¿qué dijo? Si usted tiene un proceso, por ejemplo, de licitación pública, supongamos el ejemplo, un proceso para el mejoramiento de vías urbanas, un ejemplo, ¿qué puede hacer la entidad? Hombre, vamos a revocar ese proceso y o revoquemos ese acto administrativo de apertura, tomemos esos recursos y utilicémoslos para la pandemia. Ya podemos ver que también el gobierno le dio facultades a los alcaldes y gobernadores, más adelante lo explicaremos, para hacer movimientos presupuestales, traslados presupuestales sin contar o tener autorización por parte de las alcaldías o consejos, como se llama. Entonces, otro tema, la declaración de urgencia manifiesta. Este es uno de los temas más importantes en estos momentos, diría yo, un tema que está de moda. Pero más adelante me quiero frenar un poquito para explicarle sobre la declaratoria de la urgencia manifiesta, que no es algo nuevo, es un tema que viene desde la ley 80 de 1993 en los artículos 42 y 43. No fue creado por el gobierno, por el Estado en los decretos 417 y 440. No, ya eso venía desde el año 93 con la ley 80, el Estatuto General de la Contratación Pública. No es un tema nuevo, es un tema que ya viene de muchos años, pero que ha dado mucho de qué hablar este tema en estos momentos y más adelante explicaremos cómo se están realizando este tipo de contratos por urgencia manifiesta. Ahí también les estaré hablando de unas recomendaciones, unas sugerencias que yo doy como abogado para una buena aplicación de las normas
y de todas las guías que ha sacado Colombia Compra Eficiente. La Procuraduría también ha expedido una guía. Ya la Contraloría fue la primera que dio unas recomendaciones mediante la circular número 6. Igualmente, sabemos que estas guías y circulares no son de carácter obligatorio o no tienen una fuerza vinculante, pero orientan a las entidades estatales a la hora de adelantar un proceso de contratación para que puedan aplicarla en debida forma sus procesos de contratación. Otro tema muy importante es el mecanismo de agregación de demanda para las adquisiciones de bienes y servicios de características técnicas y uniformes. Esto se aplica mediante la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, donde se seleccionan uno o varios proveedores quienes ofrecen un catálogo de bienes, obras o servicios. Posteriormente, las entidades adquieren los bienes, obras o servicios objetos de los acuerdos marcos. Esto ya viene desde el año 2015, que es algo que está implementando Colombia Compra Eficiente mediante la tienda virtual. Es un tema bastante bueno porque da más transparencia y da más garantías al momento de realizar los procesos de selección, porque todo lo adelanta Colombia Compra Eficiente, donde ya Colombia Compra tiene varios operadores, suscribe un acuerdo marco con varios operadores, en donde estos proveen o prestan unos servicios, los cuales son de utilidad para el Estado. Bueno, también el decreto 440 y demás decretos que adoptaron las medidas en contratación, digamos que modificó de manera temporal la ley 80. ¿Ya? En estos momentos, ¿qué hizo con el decreto 440 y su siguiente? Modifica de manera temporal la ley 80 de 1993, como vemos también modificó otras normas como la ley 1474 del 2011. Pero aquí hay un tema muy importante y es que con respecto a la modificación y edición de contratos dice que estos se podrán modificar sin limitación al valor. Se modifica de manera temporal la ley 80 del 93 y los contratos se pueden modificar en valor superior al 50% del inicialmente pactado. Esa es la regla general. La regla general es que los contratos no se pueden adicionar, no pueden superar el valor del 50% del valor inicial pactado. ¿Qué hizo el gobierno? Le dijo a entidades estatales, pueden adicionar sus contratos sin limitación del valor, ¿ya? Ojo, solamente aplica para contratos cuyos objetos sean para mitigar el COVID-19, solamente. ¿Ya? Aquí en estos momentos este artículo no, digamos así, no se aplica para otros contratos, solamente para los contratos cuyo objeto o alcance sea del COVID-19. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la entidad? ¿Qué dice? Adicionen sus contratos. Si tú suscribiste un contrato por 100 millones de pesos, anteriormente tú podías modificar hasta el 50%, o sea, 50 millones de pesos. Ahora con esta modificación establecida en el decreto, tú puedes adicionar un contrato hasta por 70 millones de pesos, un ejemplo. ¿Ya? Solamente para contratos que tengan que ver cuyo objeto o alcance sean del COVID-19. Procedimiento para el pago de contratistas del Estado. Esto era uno de los temas que más preocupaba a todos los contratistas o personas que prestan servicios profesionales o de apoyo a la gestión al Estado. Porque, ¿qué dice este artículo? Las entidades deberán implementar dentro de sus trámites de pagos o, digamos, las tesorerías de una entidad, que las cuentas de cobro, cuentas o facturas, sean recepcionadas de manera virtual o de manera electrónica. Ya un contratista no tiene que desplazarse, por ejemplo, hacia la unidad de tesorería
de una entidad hacer una fila para radicar una cuenta con todos sus soportes. No. ¿Qué están haciendo las entidades? Las entidades están, abren una plataforma y ahí desde esa plataforma ustedes como contratistas podrán ingresar todos los documentos requeridos para una cuenta de cobro, como copia del contrato, copia del registro, copia del certificado de disponibilidad presupuestal, copia del informe de las actividades, pago a la seguridad social, pago de estampillas si la entidad lo requiere. Entonces ya no tienes que desplazarte hacia la unidad o pagaduría a radicar tu cuenta, sino que por medios electrónicos tú puedes radicarla. Obviamente, pues aquí quiero explicar algo, es que no solamente tú vas a llevar la cuenta, no. Obviamente eso tiene que surtir un trámite. Como todos sabemos, una de las obligaciones de todo contratista del Estado que presta servicios profesionales de asesoría jurídica o apoyo a la gestión debe pasar un informe previo de todas las actividades ejecutadas o asignadas durante el periodo que va a cobrar. El contratista radica un informe ante el supervisor y este como supervisor verifica de que haya cumplido con todas las obligaciones o con todas las actividades asignadas. Cumplió con la obligación de cancelar el 40% de la seguridad social, cumplió con las metas o trabajos asignados durante el mes. Obviamente en estos momentos pues todas las entidades están adoptando el teletrabajo y todas las personas, digamos, hasta yo me incluyo, estamos trabajando desde casa por estos medios virtuales que nos han facilitado, en donde podemos realizar nuestro trabajo y pues previamente bajo unas órdenes por parte de los ordenadores de gasto y supervisores en donde ellos hacen un seguimiento de todas las actividades que realizamos. Consejo que les doy a todas las personas que trabajan o prestan servicios profesionales, ya sea como apoyo a la gestión, que al momento de presentar su informe ante la entidad contratante, presenten fotos del teletrabajo, por ejemplo. Al momento de que van a presentar su cuenta o su informe, deben aportar fotografías de que efectivamente están realizando su trabajo desde su casa, pantallazos de las reuniones que tengan por Zoom o por este medio de Google Meet. Eso sirve como soporte al momento de presentar un informe de actividades como soporte u evidencias para presentar una cuenta de cobro. Movimientos presupuestales. Como todos sabemos, los alcaldes y gobernadores, al momento de realizar algún traslado presupuestal o llámese incorporación de recursos, deberá contar con unas facultades por parte de la asamblea, por ejemplo, asambleas en caso de gobernaciones, y por parte de, si es una alcaldía, por parte de los consejos municipales, quienes le dan unas facultades a los ordenadores de gasto para realizar adiciones, modificaciones. No. ¿Qué hizo la ley? ¿Qué hizo el decreto número 512 de 2020? Le dijo a los gobernadores y alcaldes que están facultados para realizar adiciones, traslados y modificaciones y demás operaciones presupuestales a que haya lugar sin tener que contar con facultades por parte de consejo o asamblea. O sea, lo podrán hacer directamente sin contar con esas facultades. ¿Me están escuchando? Señor, le estamos siguiendo. Bueno, vamos bien, gracias. Sí, perfectamente. Entonces, como les decía, los movimientos presupuestales, vamos por el numeral aquí, punto 8. Los gobernadores y alcaldes tienen en estos momentos, ojo, solamente tienen esas facultades de realizar adiciones, modificaciones y traslados solamente para temas del COVID-19, solamente para, digamos, para mitigar el tema del COVID-19. No pueden realizar
alguna modificación, adición o traslado presupuestal para realizar otro contrato cuyo objeto sea para cualquier otro tipo de contrato. Es solamente para el COVID-19, para mitigar el COVID-19. Es lo que en estos momentos, como les decía, es la prioridad de todas las entidades estatales. Otro tema también importante es la adquisición en mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal. Esto lo establecieron en el decreto 544 de 2020. Este tipo de contratos no se regirán por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993. Aquí se aplican o se rigen por normas de derecho privado. Esto con el fin de que hay algunos elementos que aquí en Colombia de pronto no se consiguen, como por ejemplo vacunas o elementos prioritarios en estos momentos para el sector salud, para mitigar el COVID-19, y podrán las entidades estatales adelantar todo tipo de negocios jurídicos o contratos bajo las normas de derecho privado y no por el Estatuto General de la Administración Pública, en donde podrán celebrar contratos de manera directa sin acudir a la Ley 80-1150 o Decreto 1082. Bueno, este es uno de los temas también más importantes que en estos momentos todas las personas que participan como proponentes en procesos de selección, llámese selección abreviada, licitación pública, concurso de méritos, subasta inversa, que son en estos procesos donde exigen el registro único de proponentes. Ustedes saben que las personas naturales o jurídicas tienen a más tardar los primeros 7 días del mes de abril de cada año para hacer su respectiva renovación de registro único de proponente y también de renovar su registro mercantil. Muchas empresas no alcanzaron a renovar su registro único de proponente y matrícula mercantil por la situación que estamos viviendo en estos momentos de la pandemia. Entonces, ¿qué hizo el Estado o el gobierno? Expide el decreto 434-2020 y extiende el plazo para la renovación hasta el 3 de julio de 2020. Y para registro único de proponentes RUP, el plazo es hasta el 5º día del mes de julio. Esto es algo muy importante porque ustedes saben que uno de los requisitos para participar en un proceso de licitación pública o selección abreviada o concurso de méritos, porque para mínima cuantía y contratación directa vemos que no se exige el registro único de proponentes, es aportar el registro único de proponentes. Eso es un requisito que exigen, un requisito, digamos, habilitante, en donde los proponentes ahí reportan su información financiera, sus contratos ejecutados como experiencia, etcétera, que al momento de presentar su propuesta, la entidad verifica los indicadores financieros, la capacidad organizacional, los contratos de experiencia que están registrados o aporta ahí con el registro único de proponente. Bueno, ahora sí, vamos con el tema más importante, que es el tema de la urgencia manifiesta. Ya les expliqué todas las medidas adoptadas por el gobierno en materia de contratación, pero me quiero centrar acá en el tema de la urgencia manifiesta, que es uno de los temas de moda en estos momentos, es uno de los temas que más hablan los medios locales y nacionales en prensa. Es un tema que está de moda y el cual voy a hacer una serie de recomendaciones a la hora de estructurar este tipo de contratos bajo esta modalidad. Antes que nada, quiero explicarles que la urgencia manifiesta es una causal de contratación directa
reglamentada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80. Podemos decir que la urgencia manifiesta, una de las características más importantes, es que es una excepción a los procesos o procedimientos de selección. ¿Por qué? Porque aquí no se apertura o se abre un proceso de contratación para adquirir bienes, obras o servicios. No, aquí es de manera directa, por eso está reglamentada en el artículo 42 de la Ley 80 como una causal de contratación directa. Y como ustedes pueden observar ahí, opera cuando la continuidad del servicio exige de manera inmediata el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras por ser indispensable para conjurar situaciones excepcionales de calamidad, de fuerza pública o desastres. Entonces, como primera medida, la urgencia manifiesta se debe declarar mediante acto administrativo motivado, ya que hará las veces del acto administrativo de justificación. La justificación, la norma dice que con solo acto administrativo ya se entiende la urgencia manifiesta. Entonces, previamente, la entidad debe expedir un acto administrativo donde justifica la necesidad o la contratación por urgencia manifiesta. Entonces, podemos observar que este deberá ser enviado a la Contraloría para el respectivo control fiscal. Como todos sabemos, estos contratos, el artículo 43 de la Ley 80 establece como una obligación por parte de las entidades contratantes de remitir de manera inmediata, porque así lo dice la norma, remitir de manera inmediata los respectivos expedientes contractuales y el acto administrativo mediante el cual se declara la urgencia para el respectivo control fiscal. Todos sabemos que la licitación pública es por regla general, es la modalidad de selección que todos conocemos. Es uno de los procesos que más utilizan las entidades al momento de contratar, digo yo, es el proceso de licitación pública. Pero aquí en estos momentos hay una excepción a los procedimientos de selección y se podrá contratar a dedo, como quien dice, como decimos nosotros acá en la costa, sin necesidad de abrir o aperturar un proceso de selección. Entonces, podemos observar, adicional al hecho de no tener que acudir a las modalidades de selección habituales, tampoco es necesario realizar estudios previos. En esto, aquí quiero también más adelante detenerme y explicar este tema, porque ¿qué dice el decreto 1082? No se requiere o no es necesario realizar estudios previos, pero para mi concepto sí se deben realizar los estudios previos. Y yo como recomendación les doy, hagan los estudios previos para evitar inconvenientes o problemas y también pues brindarle un poco de seguridad jurídica al ordenador del gasto que celebra el contrato o la persona que está delegada para realizar este tipo de contrato. Entonces, como lo dispone el artículo 2.2.1.2.2142 del decreto 1082 del 2015, si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto de justificación y en este caso la entidad no estará obligada a elaborar estudios y documentos previos. Vemos cómo el Consejo de Estado dice que se prescindirá de la etapa precontractual. Ya lo dice el Consejo de Estado en una sentencia que les voy a compartir aquí, que a mi punto de vista, y como lo he manifestado en muchas oportunidades, sí requiere realizar unos estudios previos, un estudio de precios, un análisis del sector para evitar inconvenientes, porque sabemos cómo están en estos momentos las Contralorías revisando
este tipo de contrataciones, y una de las primeras advertencias que ellos hacen es: no están realizando los estudios previos, no se están realizando el estudio de precios, no se está publicando en SECOP 1 ni en SECOP 2 los contratos celebrados. Entonces, eso es una de las recomendaciones que yo doy. Entonces, la urgencia manifiesta es una situación que puede decretar directamente cualquier autoridad administrativa sin que medie autorización previa a través de actos debidamente motivados, que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos. Entonces, ¿qué establece la ley 80? La ley 80 establece como, digamos, unos requisitos para al momento de declarar la urgencia manifiesta. Entonces, los requisitos son los siguientes: cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro. Otra, cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, que este es uno de los más importantes, ahí vemos que lo estoy subrayando en negrilla, y cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas. Entonces, estas son unas de las causales o requisitos establecidos por la Ley 80 de 1993 para el caso de la urgencia manifiesta. Estos son, digamos, los escenarios en los cuales se debe decretar la urgencia manifiesta. Aquí están los tres casos que explicaba. Bueno, ya esa parte la explicamos. En general, cuando se trata de situaciones similares que imposibilitan acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos, como le explicaba anteriormente, aquí es una excepción a la regla del principio de selección objetiva y de aperturar o abrir un procedimiento para seleccionar a un contratista o adjudicarle el contrato a un oferente, porque aquí se realiza de manera directa, es una modalidad directa reglamentada por la Ley 80 de 1993. Ya esto es una modalidad de contratación que viene de muchos años, y muchos piensan que esta modalidad de contratación, porque me lo han preguntado, que si la modalidad de contratación viene o fue, digamos, creada con este tema del estado de emergencia social y económico. No, es un tema que viene desde hace muchos años. Solamente lo que hizo el Estado fue que le dijo: podrán priorizar toda su contratación en estos momentos de COVID-19 y podrán realizarla bajo esta modalidad. Bueno, aquí podemos ver una sentencia del Consejo de Estado de la sección tercera. Aquí les comparto expediente número 30683. ¿Qué dijo el Consejo de Estado al respecto? En esta sentencia, cuyo ponente fue el doctor Mauricio Fajardo González, sentencia expediente número 30683 del 16 de septiembre del 2013, indicó que esta causal de contratación no exime de celebrar el contrato y llevarlo a escrito. Bueno, cosa que pues eso se tiene que hacer por escrito. Obviamente todas las entidades están realizando su minuta por escrito, aparte el acto administrativo que justifica la urgencia manifiesta, y posterior hacen la minuta del contrato. En estos casos, el legislador facultó a la administración para celebrar el respectivo contrato con prescindencia de la etapa precontractual, especialmente regulada por la ley como regla general, y con ello de respectivo procedimiento de selección de contratistas que en tiempos de llana normalidad se había requerido obligatoriamente. Con todo, ello no conlleva ni a la administración ni a su colaborador de celebrar el respectivo contrato en los términos que la ley exige para su nacimiento a la vida jurídica. Esto es, que deberá indefectiblemente elevarse a escrito. Tampoco releva a los funcionarios que, debiendo prever la aproximación de la necesidad de contratar, pero se
abstuvieron de adelantar las gestiones tendientes a poner en movimiento el andamiaje operacional encaminado a adelantar el correspondiente procedimiento de selección de manera oportuna de la responsabilidad de afrontar las consecuencias que en materia fiscal y disciplinaria prevé el ordenamiento jurídico. Entonces, piense que aquí el Consejo de Estado dice, se prescinde de la etapa precontractual. Obviamente, pues como la urgencia manifiesta son contratos que son de manera inmediata, se tienen que sacar, pero se llama urgencia, son de manera inmediata, pues las entidades no realizan estudios previos, porque una de las fases o etapa precontractual es la debida planeación contractual, el debido estudio de costo, estudio de mercado. Por eso muchas entidades no están realizando estudios previos, pero yo sí recomiendo, por eso insisto y soy insistente en que sí deben realizar unos buenos estudios previos. Para esta sala es importante señalar que la urgencia manifiesta, aunque implique la posibilidad de legal de celebrar contratos de forma directa e inmediata, bajo ninguna circunstancia pueda convertirse por una regla general o un instrumento en manos de las autoridades públicas. Todo lo contrario, su aplicación es de derecho estricto y procede previa configuración real y efectiva de las precisas causales que el legislador establece en el artículo 43 de la Ley 80 del 93. En conclusión, la contratación por la vía de urgencia manifiesta no puede ser una contratación abusiva, contraria a los principios de la contratación estatal. Es decir, se debe garantizar la transparencia, la selección objetiva, la debida ejecución del contrato y el cumplimiento de las finalidades del mismo. Esto es prestar un buen servicio público a los administrados. Sentencia emitida o expedida por el Consejo de Estado, expediente número 34425, magistrado ponente, el doctor Orlando Santofimio Gamboa, 7 de febrero del 2011. Igualmente, les estaré compartiendo también, doctor Almanza, me envían sus correos electrónicos o yo le mando su correo electrónico y esta diapositiva se las estaré compartiendo para que las tengan y las guarden. ¿Dónde? ¿Sí ven? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, y esperamos la diapositiva, claro que sí, aunque también vale mencionar que la sesión queda grabada, Okay. Así que también se puede reproducir posteriormente. Perfecto, ahora sí ven las diapositivas bien. Bueno, vamos a pasar a ver. Ok, listo, qué pena. Sí, se están viendo perfecto. Ok. Bueno, listo. Entonces, aquí otro tema muy importante es el control fiscal que se le realizan a estos contratos celebrados bajo la modalidad de urgencia manifiesta. Y como podrán ver, que una vez celebrados los contratos de la urgencia manifiesta, de manera inmediata, estos deberán ser remitidos junto con el expediente contractual y los respectivos documentos que se exigen dentro del contrato para la respectiva revisión por parte de la Contraloría General, que es la única autoridad competente para realizar el control fiscal a todos los contratos. Entonces, podemos ver que, digo yo, que son como una obligación que tiene toda entidad contratante luego de celebrado estos contratos originados por la urgencia manifiesta. Estos y el acto administrativo que la declaró deben ser remitidos a la Contraloría para el respectivo control fiscal. Aquí podrán ver que el uso indebido de la contratación de urgencia manifiesta será causal de mala conducta. Ya la Contraloría, la Fiscalía también sacó ya un pronunciamiento y la Procuraduría sobre el uso debido y buenas prácticas de la urgencia manifiesta.
Bueno, aquí podrán ver el control fiscal, artículo 43, ley 80 de 1993, participación de los órganos de control en la contratación estatal. De acuerdo con el comunicado conjunto del 3 de abril de 2020, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General aunaron esfuerzos y emitieron un programa que se llama Transparencia para la Emergencia del COVID-19. Según el comunicado referido, cada institución, según sus competencias, verificará el cumplimiento de las medidas, ejercerá acción preventiva para asegurar el buen uso de los dineros públicos y corroborará que existan las condiciones necesarias para superar la situación causada por el COVID-19. Estas son unas recomendaciones que doy para la celebración de los contratos por urgencia manifiesta. Hemos observado que algunas entidades estatales han celebrado contratos de suministro de mercados, medicamentos, gel antibacterial y demás elementos para atender a la población vulnerable en el desarrollo de las actividades y medidas preventivas con ocasión de la pandemia del COVID-19 y han comprado artículos con precios muy elevados. Por ejemplo, podemos observar el caso que sucedió en una entidad, a no decir el nombre, en donde adquirieron unas latas de atún a 20,000 pesos. Eso ha generado mucha controversia y mucho, creo que ya hubo un pronunciamiento por parte del ente disciplinario, por parte de la Contraloría, y suspendieron ya ya han suspendido a varios gobernantes por este tema. Entonces, le hago unas recomendaciones. Las recomendaciones que yo doy para la celebración de contratos por urgencia manifiesta son las siguientes. Como podemos observar, se recomienda al momento de estructurar el contrato aplicar y revisar los siguientes principios. Principios de eficiencia, transparencia y economía son, digamos que los principios más importantes que nos trajo la ley 80 de 1993, que es donde se encuentran todos los principios que se rigen en la contratación estatal en Colombia. Principios de eficiencia, transparencia y economía. Yo digo que el más importante en estos momentos en el marco de la emergencia es el principio de transparencia, de que todos los contratos se realicen con transparencia, con todo, sin artimañas, sin amarres, sin nada, todo transparente. Ya podemos ver que está la herramienta del SECOP 1 y 2, porque hay entidades que todavía siguen utilizando el SECOP 1. Publicar también sus contratos, si es en SECOP 1, realizar la debida publicación que establece la norma, que tienen hasta 3 días para publicar. Realícelo, por favor, de manera como establece la ley, dentro de los términos establecidos que establece el 1082 para la publicación de los documentos que se generan bajo los contratos de urgencia manifiesta. Y si es en SECOP 2, publicar los contratos en tiempo real. Así lo establece una de las circulares emitidas por Colombia Compra Eficiente, que es muy importante aplicarla. Y como les dije, son circulares que orientan y guían a las entidades al momento de realizar sus procesos de contratación para que lo realicen en debida forma. Entonces, consejo, apliquen estos principios y también publiquen los contratos en SECOP, que es muy importante y es lo que más revisan en estos momentos los funcionarios de la Contraloría al momento de realizar el respectivo control, y es que lo primero que verifican es si está publicado en el SECOP. Ya Colombia Compra Eficiente habilitó un link de acceso directo para temas de contratos de COVID-19 por urgencia manifiesta. También se los voy a compartir más adelante. Ahí en ese link podrán observar que los manda directamente a
los contratos celebrados por urgencia manifiesta para conocimiento de la ciudadanía, para conocimiento de aquellas personas que ejercen veeduría ciudadana y control respectivo a la contratación para que tengan conocimiento de esta. Otro punto muy importante, realizar un buen análisis de mercado. Esto es importantísimo en estos momentos. Sé que son contratos que se realizan de manera inmediata, corriendo, que no hay tiempo para realizar, digamos, una fase de planeación. Entonces, se prescinde de la etapa precontractual, como lo dijo el Consejo de Estado. No se realizan estudios previos, pero yo aconsejo realizar análisis de mercado, estructurar estudios previos. Yo lo aconsejo que lo realicen para que después no tengan algún tipo de inconveniente o pueda generarles algunas consecuencias jurídicas de tipo fiscal o de tipo disciplinario. Realizar un buen análisis de mercado, cotizando precios reales, precios que sean acordes al mercado. También otro punto importante es realizar análisis de oferta y demanda. Consultar lista de precios del DANE, de la Comisión Nacional de Precios, tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, como podrán ver. Estos son algunos de los medios donde podrán consultar los precios al momento de realizar el contrato bajo la modalidad de urgencia manifiesta. Otro tema también muy importante, recibir cotizaciones ajustadas a los precios del mercado. Esto con el fin de evitar sobrecostos que podrían generar consecuencias de carácter fiscal, disciplinaria y penal. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que yo hago. Sé que aquí también hay algunos funcionarios públicos que están en el medio, que están aplicando este tema en estos momentos y les hago este tipo de recomendaciones. No me gusta ver esas noticias que en estos momentos de pronto a veces la prensa exagera un poco de cómo se están realizando los sobrecostos. Sé que estamos en tiempos difíciles de la pandemia y que en estos momentos no da, como les dije, tiempo de realizar estudio de mercado, de realizar un buen estudio previo. Pongo el ejemplo como si ustedes aquí en sus casas en estos momentos se le parte un tubo y se les inunda todo el apartamento o sus casas. Ustedes cogen de manera inmediata y corren y llaman a un plomero que realice el trabajo y posteriormente con él después acuerdan el precio, acuerdan los valores. Ya no hay, pues como les digo, no hay una previa cotización de cuánto va a costar el trabajo para el mantenimiento o cambio de la tubería que se partió. Les pongo el ejemplo aplicado acá en el estado y es que esos contratos son de manera inmediata, son urgencias o imprevistos que suceden y que conlleva al estado a digamos a mitigar este tema del COVID-19 utilizando o contratando bajo esta modalidad de urgencia manifiesta. Entonces, hay una guía, que es la guía que estaba mencionando constantemente, guía de transparencia en la contratación estatal durante la pandemia del COVID-19. Esta guía emitida por Colombia Compra Eficiente como entidad rectora en todo el tema de la contratación estatal. Colombia Compra Eficiente recomienda algo muy importante y es que Colombia Compra Eficiente en todos los contratos dice, recomienda incluir la palabra COVID-19 de manera explícita en los objetos de los contratos suscritos por la pandemia. O sea, todo en estos momentos es el COVID-19 para mitigar y contrarrestar el COVID-19. Más adelante vemos que la Vicepresidencia de la República, Secretaría de Transparencia y Departamento Administrativo de Función Pública y Colombia Compra piden una circular conjunta, la número 100.008 de 2020, dando recomendaciones de transparencia para la ejecución de recursos y contratación COVID-19. En esa circular conjunta se establecieron unos
parámetros importantes que son la debida aplicación de los principios de la contratación estatal, principio de eficacia, principio de publicidad, principio de economía. Se deben realizar en debida forma, aplicarse correctamente esos principios. Recomendaciones que también dan ellos: publicar los contratos en SECOP 1 y en SECOP 2 en tiempo real, que es una de las cosas más importantes. Digamos que uno de los principios más importantes que tenemos nosotros acá en la contratación estatal es el principio de publicidad. Es un principio mediante el cual las entidades utilizan la plataforma del SECOP para publicar todos los procedimientos de contratación, o llámese contratos estatales, para que la ciudadanía en general pueda también conocer qué está contratando el Estado, ¿ya? ¿En qué está invirtiendo el Estado en estos momentos? ¿Ya? Yo como ciudadano interesado me gusta qué está contratando, por ejemplo, la alcaldía de Cartagena, qué está contratando la gobernación de Bolívar en temas para mitigar el COVID-19. Entonces, recomendaciones: publicar oportunamente los contratos en SECOP 2 en tiempo real, los que están utilizando SECOP 2 en tiempo real. Veo muchas entidades que están utilizando el SECOP 2 como se hacía con el 1. Hacen todo el proceso aparte, todos los estudios previos, el contrato, la resolución o el decreto mediante el cual se abre la urgencia manifiesta, y cogen esos documentos luego firmados y escaneados y los cargan en el SECOP 2. Ojo, SECOP 2, todo se realiza desde ahí, todo. En el mismo SECOP 2 te va arrojando todas las etapas, digamos, por decirlo así, la etapa precontractual. El mismo SECOP 2 te va arrojando el estudio previo, tú vas llenando unos datos ahí, obviamente cumpliendo los requisitos establecidos por el decreto 1082 de que debe contener un estudio previo, y así sucesivamente con todos los documentos necesarios para la estructuración del contrato. Todo se va haciendo ahí en tiempo real. Entonces veo que muchas entidades no están utilizando en debida forma el SECOP 2. Bueno, muchísimas gracias. Eso era todo. Espero y les haya gustado. Esta es una breve aquí charla que hicimos de todas estas medidas adoptadas por el gobierno nacional en temas de contratación estatal. Muchísimas gracias, doctor Almanza, por la oportunidad, a mi corporación universitaria Rafael Núñez, de la cual me siento orgulloso de ser egresado de ahí. Soy nuñista, como es el hashtag que tienen por ahí, nuñista 100%. Gracias por este espacio brindado y gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, excelente conferencia. Hasta luego, bendición. Bueno, muchísimas gracias por todas sus aportes. Excelente conferencia. Bueno, si tienen algún tipo de preguntas, ¿tienen preguntas? Sí, señor, tenemos algunas preguntas. Primero, darle las gracias. Vamos a entrar a este ciclo de preguntas para poder ir aclarando algunas dudas que nos hacen llegar a través del formulario por el cual mediante se escribieron. Nos preguntan sobre si los contratos celebrados por entidades estatales bajo la modalidad de urgencia manifiesta es obligatorio exigir garantías. Una pregunta que también hacen en el auditorio el señor Eberto Oñate. Doctor David. Bueno, doctor Eberto, muchas gracias por asistir a esta videoconferencia. Y bueno, te contesto la pregunta. No es obligatorio exigir garantías. El decreto 1082 establece que en los contratos celebrados bajo la modalidad de contratación directa no se exigen garantías, salvo que éstas se hayan justificado en los estudios previos, pero en la urgencia manifiesta hay una excepción, y es que no se estructuran estudios previos. Entonces, recomendación es, si van a exigir garantía, justifíquelo en un documento técnico o en la misma minuta de contrato. Entonces, por regla general, en los contratos directos no se exigen garantías.
Gracias. Nos consultan si en los procesos de contratación directa bajo la modalidad de urgencia manifiesta es necesario exigir el registro único de proponentes. No, no se exigen. En la modalidad de contratación directa no se exige RUC, así lo establece el artículo sexto de la ley 1150 de 2007. No se exige, solamente se exige el registro único de proponente para aquellos procesos bajo la modalidad de licitación pública, selección abreviada, concursos de mérito. Son los únicos procesos en donde se exigen el registro único de proponentes. Se consulta si durante la emergencia o declaratoria de urgencia manifiesta se pueden adelantar otros procesos de selección alternos, distintos. Claro que sí, claro que sí. Claro, la entidad tiene necesidades y tiene que justificar esas necesidades y satisfacer esas necesidades. Claro que sí, la entidad puede adelantar otros procesos como mínimas cuantías, como licitaciones públicas. Incluso hay procesos que vienen en curso mucho antes de que el presidente decretara la emergencia sanitaria, como por ejemplo licitaciones públicas cuyo proceso es más demorado, es un proceso que tiene un trámite de 1 mes y medio. Claro que sí se pueden adelantar procesos. Yo he observado que ya muchas entidades están adelantando otro tipo de contrataciones. Obviamente, como les decía, aquí lo prioritario en estos momentos es el tema de la pandemia del COVID-19, porque esto es un tema de salud pública en donde el Estado lo que trata es de mitigar y contrarrestar esta pandemia. Bueno, usted mencionó algo y era que todos estamos haciendo, o todos no, pero hay una gran mayoría que está haciendo trabajo en casa como modalidad, algunos otros teletrabajo. Y entonces surge la inquietud, en los procesos de mínima cuantía, las audiencias de apertura de sobre, ¿se hace virtual, se hace presencial? ¿Cómo opera ahí esa situación? ¿Cómo se resuelve ahí ese tema? ¿Me repite, por favor? En los procesos de mínima cuantía, las audiencias de apertura de sobre, ¿cómo se hacen? ¿Virtual? Ok, bueno, primero hay que aclarar algo, como lo dije en estos momentos en una de las medidas de las audiencias, es que en los únicos procesos de selección, en donde se realizan audiencias de carácter obligatorio, es en los procesos de licitación pública. Ahí hay 2 audiencias muy importantes y es la audiencia de aclaración de pliegos de condiciones y la audiencia de adjudicación. Estas tienen el carácter de obligatorias como lo establece el decreto 1082 del 2015. Pero, por ejemplo, en una mínima cuantía, depende cómo la entidad esté publicando este proceso. Si es por SECOP 1 o SECOP 2. Si es por la plataforma del SECOP 2, los proponentes interesados en participar no tendrían que desplazarse. Por ejemplo, si es por SECOP 2, los proponentes interesados en participar no tendrían que desplazarse hasta la entidad a entregar la propuesta, no. Con el nuevo SECOP, un oferente que está, por ejemplo, en el Amazonas podría participar en un proceso que se apertura acá en Bolívar, por ejemplo, y cargando todos sus documentos. Como les dije, en el SECOP 2 todo el proceso se va dando en tiempo real, ¿ya? Entonces ya los proponentes tienen que cargar su propuesta ahí en SECOP 2, todos sus documentos. Obviamente, si ya el proceso es adelantado en el SECOP 1, por ejemplo, en municipios de Bolívar, en donde todavía no es obligatorio implementar el SECOP 2, siguen utilizando el SECOP 1 hasta que Colombia Compra le realice la respectiva capacitación, porque lo que está haciendo Colombia Compra es capacitar a todas las entidades estatales sobre el buen uso y manejo del SECOP 2. Entonces, si es por SECOP 1, la mayoría de entrega de propuestas para procesos se realizan de manera presencial. Pero ¿qué dijo Colombia Compra Eficiente? También porque Colombia Compra Eficiente, cuando el gobierno implementó las medidas en contratación, Colombia Compra dijo: señores entidades, si tienen los medios electrónicos, realicen sus audiencias virtuales. Esto con el fin de que exista contacto entre las personas. Entonces, para mí no hay ningún problema. Yo no le veo inconveniente, por ejemplo, si un proceso de mínima cuantía adelantado en SECOP 1, que en el cronograma se establezca que la entrega de las propuestas se entregará vía correo electrónico,
¿ya? Y por ejemplo, en mínima cuantía se realiza, por ejemplo, una diligencia de cierre y apertura de sobre. Obviamente, se puede realizar por estos medios electrónicos como Zoom, Google Meet, por la plataforma de Microsoft Meet, también lo pueden realizar, no le veo ningún tipo de inconveniente. Eso en parte responde a una pregunta que está ahí en el chat, en el foro del señor Marlon Restrepo, que preguntaba sobre SECOT 1 y SECOT 2. Hay otra pregunta. ¿Las entidades contratantes están cumpliendo con la obligación de remitir los contratos por urgencia manifiesta a la Contraloría para el respectivo control fiscal? Algo que usted mencionó en su charla. ¿Y qué consecuencias generaría el no envío de los contratos al ente de control fiscal? Doctor Carlos, yo diría que el envío de los expedientes contractuales celebrados bajo la modalidad de urgencia manifiesta, diría yo que es una obligación que tienen las entidades estatales de remitir de manera inmediata después de celebrados los contratos. ¿Ya? Enviar junto al acto administrativo que declara la urgencia manifiesta. Yo pensaría que dentro de las consecuencias que podría generar estarían sanciones disciplinarias u otras acciones. Le voy a leer algo que dice el artículo 43 de la ley 80 de 1993. Dice, del control de la contratación pública, inmediatamente después de celebrar los contratos originados en la urgencia manifiesta, esto si el acto administrativo que declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviarán al funcionario o organismo que ejerce el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los 2 meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato, el servidor público que celebró los referidos contratos, o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria. Aquí mira que la ley lo dice, y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. Tenemos una pregunta de Ricardo Dávila, señor Ricardo Dávila en el chat. Voy a tratar de leerla. ¿Qué beneficio podría tener un potencial empresario con referente a la modificación de los contratos que se realicen en pro de mitigar la pandemia? ¿Qué beneficio podría tener un potencial empresario con referente a la modificación de los contratos que se realicen en pro de mitigar la pandemia? Ok. En primera instancia, como les explicaba, la ley, el decreto adoptó unas medidas en donde se podrán realizar modificaciones y adiciones a los contratos estatales. Eso es algo que, como todos sabemos, el contrato es un acuerdo de voluntades entre 2 partes, y obviamente todo esto es acordado entre las partes y las partes podrán acordarlo. Entonces, como le decía, un contrato podrá ser modificado. Obviamente, todos sabemos que el objeto no se puede modificar. El objeto de un contrato no se puede modificar. Tú puedes aclararlo. En algún momento tú puedes aclarar el objeto del contrato, pero tú también podrás modificar algunas partes de las cláusulas del contrato, entre estas del valor y la forma de pago del contrato. Tú podrás modificar y adicionar el contrato sin limitación de cuantía, que fue lo que reglamentó el gobierno con estas medidas, es que se podrán adicionar los contratos sin limitación de cuantía. Bueno, hay unas 2 o 3 preguntas más. Profe, muy buenos días. Calderón, si en materia de riesgos previsibles, en su opinión, ¿de qué manera podrían actualizarse los riesgos en los diferentes contratos a celebrar? El ejemplo, prestaciones de servicios. ¿Me repite, por favor, nuevamente? En materia de riesgos previsibles, ¿de qué manera podrían actualizarse los riesgos en los diferentes contratos a celebrar? Perfecto. Bueno, un tema que no tenía preparado. Sale aquí un poquito de la conversación, pero no importa. Vamos a contestar. Todos sabemos que en estos momentos
lo que está sucediendo en estos momentos con la pandemia, que esto es a nivel mundial. Profe, buenos ¿Ya? días. Qué pena interrumpirlo. En medio, Capitán Camacho, estoy cuape. Perdón. Sí, señor capitán, bueno, bienvenido. Gracias. Es Todos que, sabemos que en estos momentos la pandemia, Ya le doy la palabra. Diga, doctor todos David. sabemos, todos sabemos que en estos momentos a nivel mundial, cómo estamos viviendo este tema o esta situación de la pandemia y que de pronto eso ha afectado mucho en negocios jurídicos que en estos momentos las partes o antes habían suscrito las partes y podría afectar mucho la ejecución de los contratos. Ya todos sabemos que esto ahora mismo es algo que es imprevisto. Este tema de la pandemia es algo que no estaba, digamos así, previsto o programado. Entonces, podría, por ejemplo, durante la ejecución del contrato, podría generar unos riesgos que, por el tema de la imprevisión, que podrían afectar el tema de la ejecución de los contratos. Obviamente, si nos vamos también, no solamente en la parte de la imprevisión de los contratos, también podemos ver que con las medidas tomadas por el gobierno también podían afectar a muchos empresarios que en estos momentos tienen muchos negocios o que están ejecutando contratos. ¿Ya? Un momento más adelante, esto va a ser un trabajo grandísimo que nosotros vamos a tener los abogados porque se van a venir bastantes demandas y reclamaciones por este tipo de imprevistos que están sucediendo en estos momentos. Porque ahora mismo la pandemia es algo que no estaba previsto, es un imprevisto que se está presentando. ¿Ya? Y también con las medidas adoptadas por el gobierno de aislamiento, también podría generar que los contratistas más adelante puedan alegar teoría del hecho del príncipe, por ejemplo, porque por una decisión adoptada o tomada por el gobierno nacional o local, porque todos sabemos que también los gobiernos locales, el presidente le dio esas facultades a los gobiernos locales para expedir actos administrativos tendientes también para mitigar el COVID-19. Capitán, ¿quiere hacer una pregunta? Capitán. No. Bueno, hay otras preguntas que le voy a hacer llegar, doctor David, en el chat del foro. Debemos ir, a menos que usted quiera seguir contestándolas, debemos ir ya cerrando el espacio. No sin antes darle el agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión, al Centro de Posgrados y Educación Continuada que organizó esta serie de webinar, y por supuesto al Colegio de Abogados Administrativistas que nos acompañan, que tengo entendido que iba usted a transmitir un saludo de parte de ellos. Claro que sí. Bueno, primero que todo, a todas las personas que están aquí conectadas, invitarlos a que se inscriban al Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, del cual soy miembro y fundador. Entonces, las personas interesadas, les voy a mandar un link en donde pueden inscribirse en este colegio. Es un colegio que tiene fines netamente académicos con el fin de agremiar a todos los abogados, estudiantes de último semestre de Derecho. Por eso también invito a todos, porque yo sé que aquí hay muchos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, a que se vinculen y se inscriban en este colegio. Acá el presidente del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, el doctor Mauricio Rodríguez Tamayo, quien fue el fundador, uno de los miembros y fue el fundador del colegio, les va a compartir unas palabras. No me abre el video. No me abre el video. Lo que ya.
Ahí pueden ver. Está cargando. Sí, está cargando. Sí, como les decía, el presidente nos manda... Aló. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. No se escucha, doctor. Está él ahí, pero no escuchamos el video. Uh-huh. Uh-huh. El video no se escucha. ¿No le sale el video? ¿No sale el audio? Salió él, mas no se escuchó. Ay, qué pena. Bueno, el doctor Mauricio, bueno, nos está en el video, nos invita a todos los estudiantes de último semestre de esta importante universidad que se inscriban y sean miembros del colegio, y también a todos los colegas abogados administrativistas a que se unan a este proyecto tan importante. Apoya mucho el tema académico y bueno, si quieren más información sobre cómo inscribirse y ser miembro del colegio, doctor Almanza, me pueden escribir a mi No, esas carpetas las dejamos allá en la gobernación. Yo no sé si las tiene. Como les decía, me pueden escribir a mi correo electrónico. También les voy a compartir mis redes sociales. Aparezco en Twitter como David Marrugo 82. En Instagram también aparezco como David Marrugo 82. Mi correo electrónico es abogadodavidmarrugosimancas@gmail.com. Con mucho gusto me pueden escribir los interesados en inscribirse en el colegio. Ahí les estaré presentando y dando todos los datos de cómo podrán hacerlo. Hay un link en donde pueden ingresar y ahí en ese link pueden cargar todos los documentos. Después que carguen todos sus datos, les llegará un correo de bienvenida al Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron en este día de realizarles esta pequeña charla sobre contratación estatal. Me alegro que les haya gustado. Espero y les haya gustado, por favor. Gracias, doctora Almanza. Agradecido con usted, con este espacio que me abrieron. Aquí les voy a poner en el chat mi correo electrónico. Nuevamente, doctor David Marrugo Simanca, egresado de la Rafael Núñez, abogado y miembro del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, por este espacio, donde en la Núñez te conecta y se habló de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de contratación estatal en tiempos del COVID-19. A todos, muchas gracias por participar. Sigan conectados a la red de la institución. Vamos a tener nuevos webinars donde vamos a seguir tomando temas de pertinencia en esta situación. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde a todos. Gracias, muy amable. Hasta luego. A partir de este momento, suspendo la grabación. Gracias.